Bueno, ahí le estaba pidiendo a Esteban si me permite compartir pantalla. Vale. Listo. Ahí estamos, bueno. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco por la invitación. Realmente para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Y es un tema muy lindo estudiarlo, el fruto del Espíritu Santo. En este caso nos toca la benignidad como parte de ese fruto. Como bien decía Mario, es un solo fruto que tiene varias aristas, varios aspectos. Así que vamos a avanzar un poquito para mostrar un poco lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a verlo muy brevemente en 3 puntos. ¿Sí? Una breve introducción, la benignidad de Dios y la benignidad práctica, que es la que podemos aplicar nosotros en nuestras vidas. Así que vamos a avanzar. Yo este pequeño apunte que armé se lo voy a pasar a Alejandro para que se los comparta a ustedes también y lo puedan tener. Así que bien, vamos a arrancar con la introducción. Vamos a ver un poquito el contexto, ¿sí? Para eso vamos a ir al texto, que es en Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Gálatas capítulo 5. Vamos a ir directamente al versículo 22. Yo sé que ustedes estuvieron meditando en este pasaje, el pasaje completo del 16 al 26, en las reuniones anteriores, así que vamos a ir directamente a este texto porque después vamos a compartir otros textos y el tiempo, digamos, se nos va a ir si vamos a leer todos. Así que vamos directamente al 22, que habla del fruto del Espíritu. ¿Sí? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, este fruto que vemos en pantalla lo estamos viendo como un solo fruto, como decían los hermanos, y en particular hoy vamos a hablar de la benignidad, ¿sí? La benignidad. Fíjense que este texto que habla del fruto del Espíritu, creo que esto es importante recalcarlo siempre que tomamos este tema, es un contraste con las obras de la carne. ¿Sí? En los versículos anteriores se nos habla de las obras de la carne. Y es el contraste que nos muestra la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo que produce es fruto. ¿Sí? Es algo que produce el Espíritu Santo, no es obra de nosotros. Todo esto que estamos viendo y están estudiando acerca de lo que produce el Espíritu en nuestras vidas. No es mérito nuestro. ¿Sí? Las obras de la carne siempre están relacionadas con lo que hacemos nosotros, con lo que es mérito de la persona. Por eso las obras de la carne son infructuosas, cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia iniciativa. En cambio, el Espíritu Santo lo que produce es fruto de los hijos de Dios, siempre y cuando le dejemos actuar. Vamos entonces a avanzar con esta introducción. El fruto del Espíritu se manifiesta en 9 aspectos, de los cuales podemos dividirlos en 3. En primer lugar, los primeros 3 se relacionan con nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz, que ustedes ya lo vieron. El segundo grupo los podríamos clasificar en relación con nuestro prójimo, ¿sí? La paciencia, la benignidad y la bondad. Acá aparece justo la benignidad que vamos a ver hoy. Y el último grupo es acerca de uno mismo, ¿sí? La fe, que en realidad en el contexto significa fidelidad, mansedumbre y templanza, que si Dios lo permite, las estarán estudiando más adelante con otros hermanos. Así que hoy tenemos que entender que la benignidad nos enseña a cómo tratar con nuestro prójimo. ¿Sí? Es una parte del fruto del Espíritu que nos enseña a tratar a nuestro prójimo como el Señor Jesús lo hacía. Ustedes saben que el fruto del Espíritu lo que hace en nosotros es formar el carácter de Cristo. Por eso vamos a ver también cómo se manifestaba la benignidad en el Señor Jesucristo. Vamos a ir al significado, ¿sí? Benignidad y también el sustantivo benigno aparecen en el Nuevo Testamento con 2 palabras, ¿sí? Esta es la primera palabra, que es la que aparece aquí en Gálatas, es la palabra griega que aparece en pantalla, que viene de una raíz
que significa ser útil, servicial o amable. Y aparece 7 veces en la Escritura, que las vamos a ir repasando después para aplicar a nuestras vidas. Acá aparece una definición que yo saqué de la Biblia Plenitud, un comentario que habla acerca de esta palabra y la define de esta manera. Dice, benevolencia en la acción, dulzura en la disposición o en las intenciones, y gentileza en el trato con otros. También lo define como afabilidad, ¿sí? Una pequeña definición de esta palabra griega que nos hace entender un poco el significado, que es muy importante entenderlo cuando estudiamos estos aspectos del fruto del Espíritu. Luego aparece otra palabrita más en el griego, que aparece una sola vez en Santiago capítulo 3, versículo 17, que tiene otro significado, tiene que ver con una persona complaciente o estar dispuesta a ser persuadido, o también se lo llama como una característica de docilidad. Si vieron esas personas que son dóciles para poder entender, para poder comprender y para ser persuadidos. Esto no lo vamos a estudiar en este estudio porque tiene otro significado y no es la palabra que queremos estudiar, el concepto que queremos estudiar en esta noche. Vamos a ver una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque benignidad y bondad parecen lo mismo, pero no lo son. Es importante destacar la diferencia. Por algo aparecen diferenciadas, ¿sí? Son 2 características del fruto que están diferenciadas en este pasaje. Ustedes van a ver, me dijo Alejandro, si Dios lo permite, con nuestro querido hermano Mario Bucina, el estudio acerca de la bondad. Pero yo ya les adelanto algo, que es el concepto de bondad, para que entendamos la diferencia y que no nos confundamos. Bondad es otra palabra griega, que acá ustedes la tienen en pantalla, tiene que ver con el carácter noble en cuanto a lo moral, ¿sí? En cuanto a lo moral en el corazón y en los hechos, que no obra con malicia, ¿sí? Es otra definición. El carácter de bondad, ¿sí? Justamente apunta a lo moral, apunta a la persona que se conduce en buenas obras, ¿sí? Y en una buena moral con respecto a la ley de Dios. Acá tenemos una diferencia, ¿sí? Unas definiciones, por ejemplo, que aparecen en algunos comentarios bíblicos. Yo anoté esta de Francisco de la Cueva, que aparece en el comentario a Matthew Henry, el de Matthew Henry, que quizá muchos de ustedes lo tienen. El vocablo bondad, este vocablo que aparece aquí en Gálatas, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, siempre de la pluma de Pablo, y comporta la idea de nobleza de carácter, ¿sí? Es como una combinación de justicia y amor, ¿sí? Hay una definición de bondad. Y acá tenemos una definición completa que hace William Hendrickson, otro comentarista que es muy bueno, digamos, en cuanto a sus comentarios, en general, salvo algunas cuestiones doctrinales con respecto a la segunda venida del Señor. Dice, la benignidad es suavidad y dulzura, ¿sí? Vuelve a este concepto del trato con los demás. La bondad es la excelencia moral y espiritual de toda descripción creada por el Espíritu. En el presente contexto, que es el fruto del Espíritu, ya que es mencionada después de la benignidad, se refiere especialmente a la generosidad de corazón y hechos, ¿sí? A las buenas obras, podríamos decir. Entonces acá hemos, en esta introducción, definido los conceptos y separar bien ambas definiciones, tanto de benignidad como de bondad. La benignidad, hermanos, tiene que ver con el trato al otro, con la amabilidad, ¿sí? Cómo es nuestro acercamiento a las personas, cómo tratamos a nuestro prójimo. Es esa calidez que se evidenciaba en el trato que tenía el Señor Jesucristo con los demás. Vamos a ver un ejemplo de bondad ya para cerrar esta diferencia y después vamos a entrar a los ejemplos de benignidad. Acá tenemos un ejemplo de la bondad, ¿sí? Está en Mateo 19, 16 al 17. Cuando aparece el joven rico con el Señor Jesucristo y le dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí? Acá aparece esta palabra que deriva de esa palabra bondad, ¿sí? El sustantivo bueno, y el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, ¿sí? Porque está haciendo referencia
a la bondad interior de la persona, a la bondad moral con respecto a la ley de Dios. ¿Sí? Es un ejemplo de bondad. También otro ejemplo es en la palabra cuando se nos llama a buenas obras, ¿sí? Donde dice en Efesios capítulo 2 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es otro ejemplo de la palabra bondad, ¿sí? Buenas obras. Bueno, vamos entonces a avanzar, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Esta fue la parte un poco más introductoria, la parte un poco más conceptual, ¿sí? Pero ahora vamos a avanzar en la parte más práctica. Y para eso vamos a ver la benignidad de Dios, ¿sí? Vamos a entender un poco el carácter de Dios en cuanto a la benignidad. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en Salmo 135:3. Yo les voy a pedir si alguien me puede acompañar y leer este versículo. ¿Sí? Yo les voy a pedir que lean algunos versículos, así vamos compartiendo y no hablo yo solo. El Salmo 135:3. El que lo tiene lo puede leer, así lo compartimos. Leo, dice, alabad a Jah, porque él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Muchas gracias, Mario. Lo que vemos en este pasaje es que Dios es benigno en su esencia, ¿sí? La palabra define a Dios como benigno. La palabra define a Dios como aquella persona, aquel ser superior que nos trata con benignidad, ¿sí? Que es benigno en el trato con nosotros. Dios es benigno en su esencia. Esto es lo que vemos en el Salmo 135:3. Otra característica de la benignidad de Dios la tenemos en Oseas capítulo 2, versículo 19. También alguien si lo tiene lo puede leer, donde vemos que Dios es benigno con su pueblo, ¿sí? Con su pueblo escogido. Lo primero que vemos es que Dios es benigno en su esencia, para con todas las personas. Pero más, vamos a profundizar más en el concepto y vemos que Dios tiene una benignidad especial hacia su pueblo escogido. ¿Sí? En este caso es Israel, pero también aplica a nosotros, que somos la iglesia. Oseas capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Muy bien, muchas gracias. Ustedes saben que la historia de Oseas es muy triste porque él se casa con una mujer que le es infiel. Y esa historia de amor de Oseas y de infidelidad por parte de la esposa hace como un paralelismo con la historia de Israel y Dios, porque el pueblo de Israel en su idolatría le es infiel al Señor. Y sin embargo, Dios en su benignidad con el pueblo escogido, dice que en un futuro va a restaurar esa relación y que se desposará, volverá a tener una relación con su pueblo en un futuro cuando el Señor restaure esa relación caída. Así también podemos pensar en nosotros. ¿Qué benignidad tiene Dios para con nosotros, que somos infieles, que somos pecadores, que tenemos tantos errores, y sin embargo el Señor es benigno para con su pueblo? ¿Sí? Es benigno, tiene una disposición especial en el trato con nosotros. La benignidad también se relaciona con la misericordia. Qué trato misericordioso que tiene el Señor a pesar de lo que somos nosotros y de los infieles que muchas veces somos al Señor. Y en último lugar, profundizando un poco más en el concepto, Dios es benigno especialmente con aquellos que le temen y confían en Él. Tenemos dos textos, vamos a leer uno solo porque los dos textos son y casi idénticos, dicen exactamente lo mismo. Segunda Samuel capítulo 22, versículo 36, si alguien lo tiene para leerlo. Segunda Samuel 22, 36. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Muy bien, gracias. Entonces acá vemos cómo
la palabra de Dios nos enseña de que la benignidad del Señor es para aquellos en especial que le temen y confían en Él. El Señor es benigno, ¿sí?, con aquellos que tememos y confiamos en el Señor. Y acá es una experiencia del siervo de Dios, que dice, tu benignidad me ha engrandecido. He experimentado esa benignidad en mi vida. Y así somos de bienaventurados los que confiamos en el Señor, los que tememos en el Señor. Sentimos su benignidad en nuestras vidas, día a día, cómo el Señor tiene ese trato tan especial hacia nosotros, cómo nos cuida, cómo nos provee, cómo es misericordioso, cómo es perdonador. Todas esas características también las vemos en el Señor cuando hablamos de benignidad. Así que este es un pantallazo de lo que la palabra nos habla acerca de la benignidad de Dios, su carácter benigno, en esencia, con su pueblo escogido e individualmente a aquellos que tememos y confiamos en el Señor. Muy bien, hablando también de la benignidad de Dios, vamos a ver la benignidad de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decíamos, el fruto del Espíritu es aquello que el Señor produce en nosotros para que tengamos el carácter de Cristo. Esos 9 gajos del fruto del Espíritu describen el carácter de Jesucristo. ¿Cómo se ve la benignidad de Cristo en los Evangelios? ¿Sí? Vamos a ver algunos aspectos. La benignidad de Cristo se ve en especial hacia los niños, ¿sí? No vamos a buscar estos textos, son muy conocidos. Yo les invito a que ustedes en casa los puedan estudiar en profundidad, puedan leer todos estos versículos. El Señor le dice, ¿sí?, a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La benignidad de Cristo en el trato hacia los niños, ¿sí? Cómo el Señor se acercaba a los niños, los dejaba que se acerquen a Él, les mostraba cariño, les daba un trato muy especial. Esto también nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, cómo debemos tratar a los niños, con qué cariño, con qué amabilidad, qué trato tan especial que el Señor les daba. Ese tiene que también ser un reflejo en nuestras vidas. El amor hacia los niños, la benignidad hacia los niños, el trato especial a esos seres que son pequeños, que son indefensos, y que muchas veces el Señor los pone en nuestras manos para que les enseñemos la palabra y que ellos puedan creer en el Evangelio. Quizá algunos de ustedes son maestros de escuela bíblica, trabajan con niños, o trabajan en una hora feliz, o visitan un hogar de niños, como en nuestro caso acá en Zona Sudeste tenemos el hogar de niños de Quilmes. Yo este año me tocó ser director del campamento de niños en el IM, y para mí fue un privilegio muy grande. Y no tenemos que olvidar cómo el Señor trató a los niños, ¿sí?, cómo se vio su benignidad hacia ellos en especial, para también aprender nosotros cómo tratarlos. También a los tristes, a los entristecidos y angustiados. Ustedes acá tienen 3 pasajes en el Evangelio de Lucas. Ustedes verán que las mayores evidencias de benignidad de Cristo aparecen en el Evangelio de Lucas, porque Lucas muestra el aspecto más de humanidad del Señor Jesucristo. Lo muestra como el hombre perfecto. Estos versículos en Lucas 7, 8 y 13 nos muestran a Cristo atendiendo y compadeciéndose de personas muy tristes. Acá aparece, por ejemplo, aparece Jairo, aquel cuya hija se había enfermado y el Señor tuvo que ir prácticamente a resucitarla porque le decían que deje de molestar al maestro. En realidad su hija, el Señor la pudo sanar. También aparecen otros pasajes donde el Señor atiende a otras personas que estaban gravemente enfermas y se compadece de ellas, como la viuda de Naín. Aparece también en estos pasajes donde su único hijo muere y el Señor le resucita de los muertos. El Señor se compadece de una forma muy especial con los tristes, con los angustiados. ¿Cómo te comportás vos? ¿Qué actitud tenés hacia las personas que están pasando por un momento triste? Muchas personas hoy están pasando por momentos tristes, donde familiares se enferman, donde personas están al borde de la muerte, o en algunos casos pierden un ser querido. O algunas personas también están muy angustiadas porque pierden el trabajo, porque se complica su situación laboral, hay angustia en las familias. El Señor nos enseña
a no mirar para un costado. ¿Sí? La benignidad de Cristo se compadeció de esos casos. Él estuvo con las personas, ¿sí? Se acercó, les dio palabras de aliento, les dio palabras de vida eterna. Qué hermoso momento para compartir el Evangelio, cuando más golpea la tristeza en los corazones. Y esto es también un ejemplo. Después estos pasajes, léanlos en casa, pero son muy lindos para poder meditarlos. El Señor Jesús también se compadeció de los pecadores. ¿Sí? En Lucas 7 tenemos el caso de cuando el Señor Jesucristo se acerca a Simón el fariseo en su casa y aparece aquella mujer pecadora, dice la palabra, que llorando enjugaba con sus lágrimas y sus cabellos los pies del Señor, ¿sí? En humillación y arrepentimiento. En Juan capítulo 8 vemos la historia de la mujer adúltera, aquellos que la acusaban y la querían apedrear, pusieron a prueba al Señor y el Señor actuó con tanta benignidad. Le dice, yo no te condeno, le dijo el Señor, y le perdonó sus pecados. ¿Sí? Los pecadores, aquellos que están esclavizados por el pecado, aquellos que no le encuentran una salida a sus vidas justamente porque están metidos en vicios, en cosas que los dañan, y la benignidad de Cristo nos enseña a acercarnos a esas personas, a poder compartirles el Evangelio de salvación. Otro ejemplo, el Señor tuvo benignidad con sus verdugos y enemigos. Lucas 23:34 dice esa frase del Señor en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién se podría imaginar que el Señor tendría benignidad de aquellos que estaban ejecutando la condena, estaban allí clavándole en la cruz y burlándose de él? Y el Señor dice esas palabras que nos muestran su benignidad hacia los enemigos. Hacia los enemigos. Esto realmente nos hace pensar muy fuertemente. Aquellas personas que te hacen daño, que te lastiman, que se burlan, que te pueden traicionar, aquellas personas que quizá tengan algo en contra tuyo y te quieran hacer daño, el Señor Jesucristo nos enseña a ser benignos con esas personas, a tratarlos bien, a mostrarles amor en vez de venganza y odio. El Señor nos muestra la benignidad en un nivel muy, muy alto, ¿no? Y en último lugar, la benignidad de Cristo con respecto a su madre, ¿sí? A su familia más cercana. En Juan capítulo 19, también allí en la cruz, el Señor Jesucristo delega el cuidado de su madre al discípulo amado, a Juan. ¿Sí? Le dice, le dice a Juan, he aquí tu madre, y a la madre dice, he aquí tu hijo. Delega el cuidado de la madre al cuidado de Juan. Y realmente nos conmueve ver al Señor en aquella hora de sufrimiento pensando en su madre, no olvidándose de ella, ya próximo a partir de este mundo, y el Señor nos enseña también a ser benignos con nuestra familia. ¿Cuántas veces en los hogares hay discusiones, hay problemas, los hijos se enojan contra los padres y los padres contra los hijos y no hay paz? Quizás sea una oportunidad linda en esta noche para tener benignidad en nuestros hogares, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros familiares más cercanos. ¿Cuánto más ahora que estamos en cuarentena? Que parece que las peleas y las envidias y todo lo que pasa dentro de una casa, las discusiones, están generando muchos divorcios. Parece que hay récord de divorcios en esta cuarentena, donde las familias no tienen benignidad, no hay buen trato en las familias. Hay un trato hostil y un trato que realmente daña a las personas. Así que fíjense cómo el Señor nos enseña en todos los ámbitos, en todas las relaciones, a ser benignos con los demás. Por último, vamos a ver la benignidad práctica, ¿sí? La que podemos aplicar en nuestras vidas. Ya vimos el ejemplo del Señor Jesucristo, el carácter de Dios. Y vamos a ver unos textos, ¿sí? Acá sí les voy a pedir que me acompañen. Vamos a ir a Lucas capítulo 27, porque la benignidad debe ser una característica de los hijos de Dios. Es un mandato de Dios que debemos ser benignos, porque nuestro Padre
es benigno. Lucas 27, no. Perdón, no, es que ahí no anoté el capítulo. Ahora ya lo estoy buscando porque lo tengo anotado acá en mi Biblia. Ya se los digo, discúlpenme, ahí le borré el numerito. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas capítulo 6, versículo 27. Este texto es lindo leerlo porque nos muestra cómo tiene que ser nuestra benignidad hacia las personas. ¿Sí? Dice versículo 27 de Lucas 6, 27. Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro, ¿sí? La famosa regla de oro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y este es un texto, el versículo 35 es el fundamental de este pasaje. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Acá está este pasaje, yo lo quería leer porque es muy importante. Nos habla de la característica de un hijo de Dios. Un hijo de Dios se diferencia de las personas del mundo por la benignidad. Porque justamente lo que nos enseña este pasaje es que las personas naturalmente tienen una cierta benignidad con aquellas personas amigas o las que les hacen bien. O también por conveniencia, nos dice la palabra. Pero eso no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito para los hijos de Dios es ser benigno con todos por igual, inclusive hasta con los enemigos. ¿Y por qué es esto de la benignidad? Dice porque nuestro Padre Celestial es benigno. Nuestro Padre es benigno, por eso, como hijos de Dios, debemos ser benignos también nosotros. Eso también está en Mateo capítulo 5, nos habla de que el Señor, Dios, hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un trato benigno hacia todas las criaturas, no solamente hacia sus hijos. Y por eso mismo tenemos que ser benignos también nosotros. ¿Sí? Esto es un pasaje, me parece, central para estudiar este tema. Bueno, Gálatas 5:22 también nos llama a ser benignos porque somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo y porque es un fruto del Espíritu. Otro pasaje, la benignidad nos lleva al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Alguien si lo tiene lo puede leer, así me ayudan con la lectura. Esto es lo último, ya estamos terminando, ¿sí? Discúlpenme si me pasé con el tiempo, me parece que estoy un poquito excedido, ya terminamos. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis, Romanos capítulo 2, Versículo 4. o Está bien ahí, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas gracias. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Qué lindo concepto de la benignidad. ¿Por qué será que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento? Yo entiendo este pasaje de la siguiente manera. El Señor es tan benigno hacia con nosotros que a pesar de nuestros pecados, siendo aún inconversos cuando nos arrepentimos delante del Señor, nos hace pensar en la cruz de Cristo. Piensen por un momento en la cruz del Señor,
donde el Señor cargó nuestros pecados y murió en la cruz. Esa benignidad que se muestra en la cruz, ese buen trato de Dios hacia con los hombres, buscando la salvación de los perdidos, indudablemente nos lleva al arrepentimiento. Es como dice otro pasaje que dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos lleva a arrepentirnos, cuando vemos la benignidad del Señor manifestada en la cruz del Calvario. Y aún siendo creyentes, cuando caemos en pecado, dice la palabra de Dios que debemos confesar nuestros pecados al Señor, que es fiel y justo, para perdonarnos. Esta benignidad del Señor nos lleva al arrepentimiento. El Señor es benigno, porque el Señor no nos aplica la justicia como debería ser. Si el Señor aplicara su justicia con nosotros cada vez que pecáramos, seríamos realmente borrados de la faz de la tierra. Pero el Señor tiene tanta paciencia, tiene tanta benignidad, es rico en benignidad, que siempre nos da oportunidades, siempre nos llama a arrepentirnos, para perdonarnos y limpiarnos. Otro pasaje más. Nos enseña a tratar a los hermanos en la fe. Efesios 4:32. Hay que tiene Efesios 4:32 y otro que busque Colosenses 3:12. Efesios 4:32. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien. Este pasaje, gracias Ale, nos enseña que debemos ser benignos con nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Y qué incluye esa benignidad? Tenemos que ser misericordiosos y perdonadores. Dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo debemos tratar a nuestros hermanos? Parte de la benignidad es misericordia y perdón. Debemos perdonarnos entre nosotros. Por eso es tan importante la benignidad. Y el otro pasaje dice Colosenses 3:12, a ver quién lo tenía. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy bien, yo digo el 13, ¿sí? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dieron cuenta de cómo se relaciona la benignidad con el perdón? ¿Lo notaron en estos dos versículos? Es impresionante, ¿no? El espíritu benigno hacia nuestros hermanos se manifiesta en el perdón, en el trato misericordioso, en el trato humilde. Es algo que realmente debemos aplicar a nuestra vida. Yo me veo a veces con tanta tristeza hermanos que no se pueden tratar, no se pueden perdonar. Tenemos un caso en la iglesia insólito que ya lleva varios años, de dos hermanos que no se pueden perdonar. Y es muy evidente que no se pueden perdonar. Ni siquiera se pueden tratar. Y realmente es una tristeza muy grande y pasa mucho en las iglesias. Hay hermanos que no se pueden tratar entre sí, tienen viejas cosas del pasado que no se perdonaron. ¿Dónde está la benignidad ahí, el fruto del Espíritu? No está habiendo fruto. Se ve claramente que la benignidad no está manifestada si no hay perdón, ¿sí? En el trato unos con otros. Y un último punto, con esto terminamos, 1 Pedro 2, versículos 2 y 3, la benignidad alimenta mi comunión con Dios. ¿Sí? Alimenta mi comunión con Dios. ¿Alguien si lo tiene lo puede leer? 1 Pedro 2, 2 y 3. Primera Pedro, Capítulo 2, versículos 2 y 3. desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy bien, muchas gracias. Cuando un hijo de Dios
ha gustado la benignidad de Dios porque ha sido perdonado, ¿sí? Ha sido limpiado sus pecados, que fue nuestra experiencia cuando el Señor nos salvó. Dice que si gustamos la benignidad de Dios en el momento de la salvación, esto nos anima a crecer en la comunión con Dios. Esa benignidad de Dios te hace crecer. ¿Por qué? Porque te hace desear alimentarte de la palabra y estar en comunión con Dios. Por eso dice el texto que deseemos alimentarnos con la palabra. Si es que gustamos la benignidad de Dios, ¿sí? Qué hermoso pasaje. Haber disfrutado y seguir disfrutando del trato benigno que Dios tiene para nuestras vidas. Desde el momento de la salvación hasta el día de hoy que podemos disfrutar de este aspecto del carácter de Dios en nuestras vidas. Así que bueno, terminamos, ¿sí? Llegamos al final de este breve estudio. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga, a vos querido joven, y también bendiga a la iglesia allí en Monroe, a todos los hermanos, y que ejercitemos esta parte del fruto del Espíritu, que es la benignidad, ¿sí? La benignidad va a hacer que nuestra vida entre hermanos, nuestra vida congregacional, nuestra relación con los hermanos sea de mucha bendición, ¿sí? Qué diferente es cuando tratamos bien a un hermano, cuando tratamos bien a una persona, cuando le hablamos con cariño, cuando nos perdonamos, cuando nos tenemos paciencia, ¿sí? Como decían los textos que leímos. Bueno, todo esto nos ayuda a poder ser más como el Señor, a ser más como Cristo. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación y espero que este breve estudio sea de mucha bendición para ustedes. Para mí lo fue, realmente no había estudiado en profundidad este concepto como en esta oportunidad, así que me sirvió mucho también a mí para aplicarlo a mi vida. Así que bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude a aplicar esto en nuestras vidas.